en 3 dimensiones. Nos podemos fijar que aquí, en este tipo de problemas, se nos va a plantear que tiene que haber un equilibrio y por tanto el equilibrio tiene que haber una sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, como tenemos los tres dimensiones, dimensión en X, en Y y en Z, todas esas fuerzas nos tienen que dar cero para mantener un equilibrio. Al igual que los momentos, tiene que tener un equilibrio que tiene que ser sumatoria igual a cero. Eh, Como ya vimos anteriormente con mi compañera que habló antes, la sumatoria de fuerzas de momentos también vamos a ocupar lo que sería la posición o el producto cruz de la posición por la fuerza. Ahorita vamos a plantearlo un poquito mejor por medio de matrices. El problema que vamos a plantear es este que se muestra aquí en la pantalla. El problema nos dice, una escalera de 20 kilogramos que se usa para alcanzar los estantes superiores en un almacén está apoyada en dos cuerdas, que son estas dos, con pestañas de A y B, sobre un riel. El riel se encuentra en la parte de abajo, quiere decir que toca el suelo. Y una cuerda sin pestañas de C que descansa sobre el fijo, que es este, de la pared. Nos plantea el problema que un hombre de 80 kilogramos se para en la escalera y se inclina hacia la derecha. La línea de acción de peso combinado, que es W, que la podemos ver aquí, del hombre y de la escalera interceptan el piso en el punto D. Este es el punto D. Y lo que tenemos que determinar serían las reacciones que se encuentran en los componentes de B, de A, de D y de C. Lo primero que nos tenemos que plantear es que qué fuerza se está ejerciendo aquí. Ya nos está dando los dos datos de lo que sería el peso de la escalera y de la persona. Entonces vamos a determinar el peso, que sería masa por gravedad, que sería respecto a J o en el eje de las Y. Sabemos que son 20 kilogramos de la escalera más 80 kilogramos de la persona por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos daría el resultado de la J, que en realidad, como se está ejerciendo la fuerza hacia abajo, sería en el eje del negativo de las J, y el resultado sería 20 más 80 serían 100 kilogramos por 9.81, que serían 981 newtons. Luego de ahí tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas que nos dan cero, entonces tenemos que ejercer todas las fuerzas para que sean cero. Nos dan varias componentes. Ya tomadas las componentes, nos podemos fijar que en el eje, que en el punto B y en el punto A se ejerce una fuerza por parte de los nodos o del suelo, una fuerza positiva en Y y positiva en Z al momento de que se está ejerciendo fuerza hacia abajo, hacia atrás. También pasa lo mismo con esta. Por parte de la C solamente se está ejerciendo una fuerza de impulsión hacia atrás en el eje de las Z, y en este ya hemos comentado, en el punto D es negativo en el eje de las Y. Entonces plantearíamos de esta manera. Primero en A tenemos positivo en Y y positivo en K, entonces sería A en el eje de las Z es positivo, vamos a plantear de esta manera, más A, Y igual a J. Y luego plantearíamos la B, que también son positivos ambos componentes, que sería B en YJ más B Z en K. Y le vamos a agregar lo que sería este componente menos los 981 newtons en J, y restaría nada más agregar el del C, que sería en el eje positivo, va hacia el positivo, más C, K. Bueno, lo que podemos observar aquí, lo que hice aquí fue anteriormente con mi compañera, que se van a agrupar según las posiciones producto cruz con los componentes. Aquí vamos a tomar primero el de B. El de B podemos observar en la gráfica o en el diagrama que se encuentra en el punto 1.2 en el eje de las X. Aquí sería punto 9 más punto 3. Entonces aquí lo colocamos 1.2 en el eje de las Y, digo de las X,
y quedaría como la Y, producto cruz de los componentes de B. Vamos a seguir con el punto D. El punto D es la intersección de las fuerzas que se ejerce por la persona en la escalera. Aquí podemos ver que se encuentra en el punto 9 hacia el eje de las X y en el punto 6 en el eje de las Z. El punto 6 sería negativo. Entonces aquí en esta parte vamos a colocarlo punto 9 y menos punto 6K. Esto producto cruz con la fuerza resultante que ya teníamos anteriormente. Y por último vamos a tomar el eje de las C de arriba que queda en esta parte. Igualmente tenemos de aquí a aquí, es el punto medio, entonces quedaría punto 12 entre 2, sería punto 6 porque es la distancia que hay de aquí a aquí, y queda en el punto medio. En el punto hacia arriba tenemos 3 metros en el eje de las Y, hacia atrás tenemos 1.2. Pues aquí colocamos punto 6y en el eje de las X, 3J hacia arriba y menos 1.2K hacia un lado, hacia atrás, perdón, en el eje de las Z. Esto producto cruz con el punto C. ¿Y qué sería? Esta nuestra ecuación que nos va a ayudar a resolver el producto cruz. Luego de ahí tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas que nos dan 0, entonces tenemos que ejercer todas las fuerzas para que sean 0. Nos dan varias componentes. Ya tomadas las componentes, nos podemos fijar que en el punto B y en el punto A se ejerce una fuerza por parte de los nodos o del suelo, una fuerza positiva en Y y positiva en Z al momento de que se está ejerciendo fuerza hacia abajo, hacia atrás. También pasa lo mismo con esta. Por parte de la C solamente se está ejerciendo una fuerza de impulsión hacia atrás en el eje de las Z, y en este ya hemos comentado, en el punto D es negativo en el eje de las Y. Entonces plantearíamos de esta manera: primero en A tenemos positivo en Y y positivo en K, entonces sería A en el eje de las Z es positivo, vamos a plantear de esta manera, más A, Y y la J. Y luego plantearíamos la B, que también son positivos ambos componentes, que sería B en YJ más B Z en K. Y le vamos a agregar lo que sería este componente menos los 981 newtons en J, y restaría nada más agregar el del C, que sería en el eje positivo, va a ser el positivo, más C, K. Entonces, bueno, lo que podemos observar aquí, lo que hice aquí fue de las Y, digo de las X, y quedaría como la Y, producto cruz de los componentes de B. Vamos a seguir con el punto D. El punto D es la intersección de las fuerzas que se ejerce por la persona en la escalera. Aquí podemos ver que se encuentra en el punto 9 hacia el eje de las X y en el punto 6 en el eje de las Z. El punto 6 sería negativo. Entonces aquí en esta parte vamos a colocarlo punto 9 y menos punto 6K. Esto producto cruz con la fuerza resultante que ya teníamos anteriormente. Y por último vamos a tomar el eje de las C de arriba que queda en esta parte. Igualmente tenemos de aquí a aquí, es el punto medio, entonces quedaría punto 12 entre 2, sería punto 6 porque es la distancia que hay de aquí a aquí, y queda en el punto medio. En el punto hacia arriba tenemos 3 metros en el eje de las Y hacia atrás tenemos 1.2. Pues aquí colocamos punto 6y en el eje de las X, 3J hacia arriba y menos 1.2K hacia un lado, hacia atrás, perdón, en el eje de las Z. Esto producto cruz con el punto C. ¿Y qué sería? Esta nuestra ecuación que nos va a ayudar a resolver el producto cruz. En estos de aquí, que serían el de C, el componente de Z en B y el del componente de Y en B. Este es el resultado de nuestros B. Nos vamos a pasar
si recordamos a la otra ecuación que les había comentado al principio. En esa ecuación tenemos dos ecuaciones que nos van a ayudar a despejar el AY y el AZ. Esos nos van a ayudar a resolver esos dos componentes sustituyendo el BY que ya lo tenemos y el BZ y la C que también ya las tenemos. Entonces nuestras ecuaciones quedarían de esta manera, igualadas a 0 en cada uno de los ejes. De igual manera volvemos a sustituir y nos quedarían así nuestras